a todos, soy Blanca Hernández, fundadora de Berretés, una pastelería que nació como un centro especial de empleo para dar oportunidades laborales a personas con discapacidad. Hoy quiero compartir con vosotros mi experiencia, sin filtros, sobre lo que supone emprender un proyecto social, lo bonito, los retos y sobre todo lo que me hubiera gustado saber antes de empezar. El emprendimiento social es muy inspirador, pero también está lleno de desafíos concretos que afectan tanto al negocio como a las personas, como a la vida personal de quien emprende. Os pongo un poco en contexto con mi historia, para saber de dónde viene Berretés. Desde pequeña estuve muy ligada al mundo de la discapacidad por mi hermano pequeño, Aarón, que tiene 5 años menos que yo. Me encantaba estar con él y siempre que podía me hacía voluntaria en las entidades donde él acudía. Desde los 16 años fui monitora suya y de otras muchas personas con discapacidad. Me encantaba y lo hacía en mi tiempo libre. Pero al llegar la etapa de bachillerato, cuando hay que elegir qué estudiar, cometí el error de ser buena en mates, física y dibujo y todo el mundo me recomendaba estudiar una ingeniería. Yo decía que quería estudiar algo social, pero todo el mundo me decía que estudiase algo con más salidas laborales, que dejase el voluntariado como algo para hacer en mi tiempo libre. Así lo hice, estudié ingeniería, la acabé a trancas y a barrancas porque no me apasionaba y al intentar trabajar en ello vi que no era lo mío. Seguía siendo voluntaria por las tardes en entidades de personas con discapacidad y mi otra pasión era hacer pasteles. Llegué a un punto en que me cansé de la ingeniería y comencé a trabajar como pastelera. Ese trabajo sí que me apasionaba y pronto vi la posibilidad de abrir mi pastelería propia. Siempre que pensaba en algún emprendimiento, en mi cabeza estaba incluida de alguna manera la discapacidad y así es como nació Berretés. Primero abrí sola y al mes ya tenía tanta demanda de pasteles y tal que me convertí en un centro especial de empleo y contraté a la primera persona con discapacidad. Y aquí es donde vamos a empezar a hablar de las cosas que me hubiera gustado saber antes de emprender. Primera cosa que me hubiera gustado saber, los diferentes modelos de empleo inclusivo. Si volviera atrás en el tiempo, estudiaría para conocer mejor todos los modelos de contratación posibles que hay para incluir a personas con discapacidad en el mundo laboral. Te voy a contar a grandes rasgos los principales modelos que hay y las ventajas y desventajas del que yo elegí. El primero, centro ocupacional, empezando por el que históricamente siempre ha sido más común para ocupar la vida laboral de las personas con discapacidad. Es un recurso no productivo orientado a la atención diurna de personas con discapacidad, generalmente intelectual o con grandes necesidades de apoyo, cuyo objetivo es mejorar la autonomía personal, la inclusión social y la calidad de vida a través de actividades de tipo ocupacional, prelaboral, terapéutico, educacional y social. Es decir, no son empresas rentables ni generan empleo remunerado, sino espacios de apoyo, formación y desarrollo personal. Son muy buenos para un primer acercamiento al mundo laboral, ya que tienen que cumplir unos horarios y tareas previamente establecidos. Seguro que conoces alguno de estos centros ocupacionales que elaboran algún tipo de actividad manual que luego venden en mercados, ferias, y aunque no reciben ningún salario, es muy buena forma de tomar contacto con el cumplimiento de un horario y unos objetivos que te prepare para un mundo laboral. El segundo modelo son las empresas de inserción laboral, que es un tipo de empresas que deben estar promovidas por entidades sin ánimo de lucro o empresas de carácter social. Sirven de puente para formar a personas en riesgo de exclusión social, no solo discapacidad, y darles empleo durante 1 a 3 años para que después puedan acceder al mundo laboral en cualquier otra empresa. Número 3. Centro Especial de Empleo. Esta fue la opción que yo elegí. Un Centro Especial de Empleo, o CEE, es una empresa productiva, es decir, tiene que ser rentable por sí misma y no depende de ninguna fundación, ONG o entidad pública. La plantilla debe de estar compuesta al menos por un 70% de personas con discapacidad y el objetivo es generar y mantener empleo adaptado. En Castilla y León, la tramitación, inscripción y subvenciones están gestionadas por la Junta de Castilla y León. La administración pública ofrece subvenciones periódicas por costes salariales, por unidades de apoyo a la actividad profesional y por inversión para la creación o consolidación de empleo en centros especiales de empleo, de las que te voy a hablar en profundidad más adelante. Número 4. Contratación en empresas ordinarias. El cuarto es el que para mí sería el ideal a largo plazo. Supone que las empresas ordinarias contraten a personas con discapacidad en sus equipos. Ahora mismo, por ley, las empresas ordinarias con más de 50 trabajadores están obligadas a que al menos el 2% de su plantilla tenga discapacidad y si no, deben subcontratar servicios de centros especiales de empleo o hacer aportaciones a fundaciones o programas de empleo. Si volviera atrás, quizá elegiría este modelo. Haría una empresa ordinaria en la que contratase libremente a personas con y sin discapacidad en función únicamente de su formación y de lo que pueden aportar a la empresa. Y así no verme acorralada, como me he visto a veces, por normativas o porcentajes que a veces me han parecido imposibles de cumplir. Creo que al igual que en la educación, en el mundo laboral tenemos que atender a insertar a las personas con discapacidad en la sociedad y no crear guetos o espacios diferentes para ellos. Quien mejor te puede asesorar de todos estos modelos es una gestoría que ya trabaje con alguno de ellos. En mi caso, antes de empezar, pregunté a un centro especial de empleo de mi ciudad cuál era su gestoría y contacté con ellos. Así me aseguraba
de que ya supieran la normativa y el funcionamiento. Segunda cosa que me hubiera gustado saber antes de emprender: subvenciones y realidades administrativas. Cuando lees toda la información sobre subvenciones a centros especiales de empleo del apartado anterior, crees que vas a estar súper bien respaldado por las entidades públicas, pero hay algunas cosas que debes saber. La primera cuestión general sobre las subvenciones es que se conceden y se reciben a posteriori, es decir, aunque sea una subvención para apoyar el inicio de la actividad, lo normal es que se resuelva y la cobres meses después de haber iniciado dicha actividad y presentado las correspondientes facturas y justificantes de pago de las mismas. Por tanto, siempre tienes que tener ese dinero por adelantado y no confiar tampoco al 100% en las subvenciones, por si al final no te la conceden, eso no rompa tus planes. Cosas concretas que afectan solo a las subvenciones en el mundo de lo social, en este caso Centro Especial de Empleo, que fue mi caso. Primera cosa, incompatibilidad con otras subvenciones. Por ser Centro Especial de Empleo, muchas veces no puedes optar a otro tipo de subvenciones comunes que otras personas de tu misma edad y situación sí van a poder pedir. En mi caso, por ejemplo, inicié la actividad en febrero de 2022, solicité una ayuda económica para jóvenes emprendedores ese mismo mes, pero en abril nos concedieron el reconocimiento de Centro Especial de Empleo y cuando resolvieron esa primera subvención me la denegaron por ya ser Centro Especial de Empleo. Aunque a efectos yo era una chica de 29 años que había iniciado un negocio como una más. Mucha gente de mi edad y condición sí que se beneficiaba de esa subvención, pero yo no pude hacerlo. Asesórate correctamente de los tiempos y los plazos para poder recibir todas las ayudas posibles. La segunda es que las subvenciones de complemento salarial de los centros especiales de empleo compensan económicamente las ventajas que tienen los trabajadores por pertenecer al convenio de Centro Especial de Empleo, como por ejemplo una jornada de 38,5 horas, tienen más vacaciones que la media, más horas remuneradas para ir al médico, muchos beneficios de este tipo. Estas subvenciones de complemento salarial te ponen en igualdad de condiciones con otras empresas de tu sector que no tienen que dar esos beneficios a sus trabajadores, pero a veces ni cubren los tiempos de formación o si algunas personas no pueden llegar a producir el 100% por su discapacidad, tampoco lo cubren. Además, las subvenciones de complemento salarial se paralizan cuando uno de tus trabajadores está de baja. Paradójicamente, los centros especiales de empleo tienen que pagar durante toda la baja del trabajador un porcentaje de su sueldo. El 70% lo paga la Seguridad Social y el 30% lo pagará durante toda la baja, hasta 1 año y medio máximo, la empresa. Pero ahí no recibirás ninguna ayuda. Tercero, son los plazos y requisitos legales para no tener que devolver ayudas. Las subvenciones generalmente tienen unos plazos que cumplir. No puedes pedir todas las subvenciones que salen solo por pedir si no estás seguro de que vas a mantener la empresa los años que exigen las bases. Si no, te tocará devolver todo o parte de ese dinero. Sabiendo todo esto y no dejándonos llevar solo por el aparente amparo que suponen las subvenciones, vamos con la siguiente cosa que me hubiera gustado saber antes de emprender. Tercera cosa que me hubiera gustado saber: si había o no pasteleros con discapacidad. Cuando nos hicimos Centro Especial de Empleo no nos planteamos en ningún momento que no hubiera pasteleros con discapacidad en nuestra ciudad, pero no lo sabía. Así que tuvimos que formar desde cero a todas las personas que entraron en nuestro equipo y han sido más de 30 personas en tan solo 4 años, aunque ha habido mucha rotación y el equipo nunca superó los 7 trabajadores simultáneos. Al formar a alguien en un oficio que no conocían previamente y por el que nunca habían mostrado interés, nos arriesgábamos a que descubrieran que no era su vocación y que se frustraran si no conseguían llegar al nivel que sí llegaban los que tenían esa vocación. Fue bonito también descubrir un oficio nuevo y precioso a varias personas que nunca se habían planteado ser pasteleros y resultó encantarles, aunque fueron los menos. Ahora, echando la vista atrás, me hubiera planteado que quizá no era compatible la pastelería, sin personal previamente formado, con un centro especial de empleo y hubiera tenido que elegir una de las dos cosas. Si hubiera optado por abrir un centro especial de empleo, hubiera buscado un tipo de negocio en el que ya haya más personas con discapacidad formadas o que fuera más fácil y más corto aprender que la pastelería, que requiere de muchos conocimientos técnicos y también algo de instinto, que es algo que es muy difícil aprender. Hubiera investigado en carreras universitarias o formaciones profesionales donde estaban estudiando más personas con discapacidad y tenían más dificultades para acceder al mundo laboral, o hubiera buscado un tipo de negocio que no necesitase meses y meses de formación. Cuarta cosa que me hubiera gustado saber: el apoyo de las entidades sociales. La formación de todas las personas que contrates corre de tu parte. Antes de empezar un emprendimiento social, te invito a que vayas a entidades que trabajen con personas con discapacidad y acuerdes convenios con ellos en los que se comprometan a ayudarte a encontrar personal entre sus usuarios y, sobre todo, ayudarte a formarlos. Yo tanteé a varias entidades antes de abrir, pero no acordé con ellos medidas o apoyos concretos y una vez abiertos no recibimos el apoyo real que necesitábamos. No puedes ser CEO, producir y formar eternamente. Tendrás que diseñar
tener puestos de trabajo más estandarizados en los que puedan ayudarte personas externas a formar a los trabajadores. Existe una subvención para los centros especiales de empleo dedicado a la unidad de apoyo, es decir, a una persona que te ayude en esa formación, pero la subvención cubre una parte muy pequeña del coste salarial de ese trabajador y además el formador cuenta como trabajador sin discapacidad en el cómputo general del 30% que tienes, así que solo suele funcionar bien para empresas de muchos más trabajadores. Quinta cosa que me hubiera gustado saber, la figura del insertor laboral. Aunque en Castilla y León es una figura que no se conoce mucho, en los centros especiales de empleo de otras comunidades es algo totalmente normalizado y que está dando excelente resultado. Un insertor laboral es como una especie de profesor de apoyo, como existen en los colegios ordinarios donde acuden niños con discapacidad, pero enfocado al ámbito laboral. Acompañan y refuerzan toda la formación de las personas con discapacidad en los primeros días, semanas o meses. Esta es una figura clave porque, aunque la formación la tiene que dar una de las personas del equipo que conozca bien los entresijos técnicos del puesto a desarrollar, las personas con discapacidad intelectual o necesidades de apoyo necesitan afianzar esos conocimientos y repetir varias veces las tareas antes de sentirse seguros y realizarlas con autonomía. El insertor laboral es esa persona que está en las repeticiones y que va resolviendo cualquier duda o adaptación que pueda surgir. Nosotros tuvimos un caso de gran éxito gracias a esa figura. Nos mandó un currículum una chica que provenía de un centro ocupacional y que nunca había tenido contacto real con el mundo laboral, ni sabía nada de pastelería, cocina ni de ninguna rama parecida. Pero desde la entidad de la que provenía tuvieron la generosidad de ponerle una persona de apoyo que la conocía bien y que la acompañó durante toda la formación y adaptaba y afianzaba todo lo que yo le iba enseñando. Fue maravilloso, la verdad, y esa persona, que nunca había pensado que podía tener un trabajo, consiguió un empleo estable, una jornada completa y estuvo conmigo desde el principio hasta el final. Desgraciadamente no conseguimos que más entidades o instituciones nos proporcionaran insertores laborales de nuevo y por eso escribimos nuestro cuento El sueño de Arín, que aunque es un cuento infantil también es un manual de buenas prácticas para la inserción laboral. Cuenta la historia de un niño con discapacidad que descubre que quiere ser pastelero y cómo su familia, su colegio y la asociación a la que van lo empoderan para que luche por ello. Y cuando llega el momento, pues cuenta con una insertora laboral que le da el empujón final para seguir su sueño. Tal y como pone en la contraportada de nuestro cuento, es una historia de inclusión laboral que ojalá pronto sea real. Con los beneficios de este cuento creamos la beca Berretes para que al contratar personas con discapacidad pudiéramos también contratar un insertor laboral que nos ayudase a la formación y tuviéramos más éxito. Lo hicimos en 2 ocasiones. 2 personas con grandes necesidades de apoyo tuvieron a un insertor laboral al iniciar su formación con nosotros y fue muy reconfortante. Sexta cosa que me hubiera gustado saber, el concepto actual del trabajo. El concepto de trabajo ha cambiado y actualmente nos encontramos en una grave crisis de personal cualificado en lo que conocemos como los oficios y sobre todo una falta de compromiso. Nos ha costado muchísimo encontrar personal dispuesto a trabajar de verdad, que quiera jornada completa, trabajarse en horarios de tardes, fines de semana. Hemos tenido que adaptar el negocio a las exigencias que nos ponían los trabajadores en vez de ser al revés, adaptar las condiciones de trabajadores a las necesidades que tenía el negocio. Y aunque hemos puesto las mejores condiciones que hemos podido, horarios, buenas vacaciones, muy buenos descansos, mejorado el sueldo voluntariamente, no hemos conseguido retener el talento y aunque ya los teníamos formados, después de invertir tiempo e ilusión en ellos, en muchos casos se iban. En una empresa real, y Berretes era una empresa real como otra cualquiera, eso es insostenible. Nos hemos dado cuenta que esto no tiene tanto que ver con la discapacidad, que nos ha pasado también con personas sin ella. Aunque es cierto que algunas personas con discapacidad, sobre todo intelectual, que no se habían planteado trabajar nunca, tienen dificultades para adquirir ese hábito, ese compromiso, ese sacrificio y disciplina que supone trabajar si lo hacen por primera vez en la edad adulta. Por eso, tal y como defendemos en nuestro cuento, todo el mundo tiene que crecer sabiendo que puede y debe trabajar y así irá trabajando esas cualidades desde edades más tempranas y será más fácil adaptarse y mantener el empleo. Séptima cosa que me hubiera gustado saber, cómo mejora el trabajo la calidad de vida. El punto anterior me lleva a contaros otro de los descubrimientos que he hecho dirigiendo un centro especial de empleo. Al dar oportunidades a personas que nunca se habían planteado trabajar, he descubierto que la vida laboral tiene muchas ventajas para las personas con discapacidad y para la vida personal, su salud y su entorno. Estas son algunas. La primera y más evidente, pues la libertad financiera, para que no depender de sus familias o de prestaciones sociales eternamente. La segunda es que mejora su independencia. Tienen más responsabilidades, unos horarios que cumplir, unas
tareas y esta rutina en el trabajo les hace extrapolarlo a otros ámbitos de su vida y ganar en autonomía personal. Esto nos lleva a la tercera, y es que mejoran su autoestima. Todos necesitamos un propósito en la vida, sentirnos útiles y productivos para la sociedad. Conseguir un empleo que les permita hacer eso hará que su autoestima suma. Y con la subida de la autoestima llegamos a la 4. Hay una mejora también de la salud física. Tener una rutina, un propósito, unas tareas que en nuestro caso eran un poco físicas, que requieren de un poco de fuerza, destreza, hace que mejore su salud en general. También hemos comprobado que el trabajo ayuda a mejorar las capacidades que por su discapacidad han tenido siempre más limitadas, como la memoria, pensamientos más complejos, razonamientos o aprender mediante ensayo-error. Octava cosa que me hubiera gustado saber: la satisfacción como empresaria. La satisfacción que se siente al crear un puesto de trabajo inclusivo no es la misma que se siente al crear uno para una persona sin discapacidad. Hemos dado oportunidades laborales de calidad a personas que no creían que pudieran trabajar jamás y hemos vivido en primera persona todas las mejoras de las que te he hablado en el punto anterior, y ya solo por eso merece la pena intentarlo. Novena cosa que me hubiera gustado saber: necesidad de formación previa en discapacidad. Para abrir un centro especial de empleo nadie te pide ninguna acreditación o formación previa en discapacidad, ni por supuesto te ofrecen darte una. En mi caso, conocía bien el mundo de la discapacidad, pero más en el ámbito del ocio, el deporte, la familia, pero no conocía muchos temas a nivel pedagógico, psicológico y laboral. Si volviera atrás, antes de abrir, hubiera invertido tiempo en formarme en todo lo relacionado con la discapacidad, porque al final la gestión de equipos ha sido una parte troncal de mis tareas como CEO, y dirigir equipos con personas con diferentes tipos de discapacidad hace que sea aún más complicado. Así que, aunque seas un experto en tu campo, tienes que tener también conocimientos previos en cuanto a discapacidad o contar con asesoramiento continuado de algún experto. Décima cosa que me hubiera gustado saber: cómo el emprendimiento cambia tu vida personal. Este apartado es aplicable para el emprendimiento en general, del tipo que sea, no específicamente para emprendimientos sociales. Y estas son algunas de las cosas que he aprendido. La primera es que te convertirás en bombero. Cualquier emprendimiento te convierte en bombero. Vas a estar la mayor parte de tu tiempo resolviendo problemas o apagando fuegos. Da igual cuál sea tu oficio, al final a lo que menos tiempo le vas a dedicar es a eso. Vas a gestionar personal, proveedores, clientes, facturas, redes sociales, 1000 cosas que solo tú vas a poder hacer o al menos tendrás que supervisar. Mi consejo es que delegues las máximas posibles para no desviarte del todo de tu pasión inicial, cualquiera que sea. La mía era hacer pasteles y al final lo que menos he hecho en estos años son pasteles. Busca perfiles profesionales que puedan liberarte de algunas de esas tareas como gestión de clientes, facturación, redes sociales, aunque ten claro que al principio las vas a tener que hacer tú todas. La número 2 es que entrena física y mentalmente antes de emprender. Va a ser la prueba más dura que tu cuerpo y tu mente tengan que soportar nunca. Y esto no es broma. Vas a hacer jornadas maratonianas, sobre todo al principio, vas a llevar horarios que van en contra de tu biorritmo, vas a comer a deshoras y a veces cualquier cosa sin pensar en nada en tu nutrición. Y encima de todo el cansancio físico que supone todo esto, vas a tener mucha presión mental para que todo salga adelante, para que salgan las cuentas, para que puedas pagar a los trabajadores, a tus proveedores. Por eso mi recomendación es que meses antes cuides al máximo tu salud física, entrenes, crees unas buenas rutinas de alimentación, de ejercicio, de descanso, para que luego te sea más fácil mantenerlas, y que recurras a un profesional de la salud mental si crees que debes reforzar algunas cosas como gestión del estrés, de la incertidumbre o poner límites. Mejor siempre prevenir que curar. También tienes que aprender a equilibrar tu vida personal y profesional. Una vez que estés dentro de la vorágine del negocio, no te olvides de cuidar tu vida personal también. Esto no solo protege tu bienestar, sino que fortalece el proyecto. Recuerda que el trabajo, aunque sea tu negocio y tu sueño, es una parte pequeña de tu vida. Disfruta del tiempo libre y las vacaciones y disfruta de tu familia, amigos y aficiones. No dejes que el trabajo relegue a un segundo plano todo eso para siempre, porque si no, dentro de unos años corres el riesgo de que te deje de gustar tu propio proyecto. Estas son las 10 cosas que a mí me hubiera gustado que me hubieran contado con franqueza antes de emprender. Y bueno, la conclusión es que se puede luchar por la inclusión laboral de muchas formas. Yo creo que ahora mismo la sociedad está en un punto de inflexión y es tiempo de innovar y de replantear nuevos modelos de inclusión laboral. Puede ser más efectivo que seguir los estándares existentes. Por ejemplo, explorar microemprendimientos, colaboraciones entre centros especiales de empleo o formación dual con centros educativos o entidades de personas con discapacidad. Emprender en el ámbito de los
social es una experiencia increíblemente enriquecedora, pero también llena de retos y de aprendizaje constante. Lo que más me ha enseñado Berretes es que no basta con tener una buena idea y una buena intención, es necesario planificación, formación, acompañamiento, adaptabilidad y cuidado personal para que el negocio sea viable a largo plazo. Espero que mi experiencia os ayude a preparar mejor vuestros propios proyectos sociales y a valorar la complejidad y la belleza de generar empleo inclusivo. Para cualquier cosa que os pueda ayudar, quedo a vuestra disposición y agradecer enormemente a la USAL por este altavoz que nos ha dado para contar un poquito más sobre este tipo de proyectos.